podríamos Sí, llegar a un acuerdo. Pues ya va. estamos. Bienvenidas y bienvenidos lifters de todas las categorías. Yo soy Enrique y esto es Lifters Mafia. Y estamos hoy de nuevo con William Trujillo, nuestro coach. Y otra vez estamos con Lalo Figueroa, nuestro experto en salud cognitiva, salud mental. Entonces, hoy tenemos un tema que justo estamos ahorita platicando de qué tanto peso tiene. Vamos a hablar un poco de lo que es la motivación, o en este caso, cómo influye la motivación en el deporte. En este caso, para muy particular, el powerlifting. Los tres somos lifters, el powerlifter de entonces, aquí ya estábamos ahí sacando los argumentos desde antes. Will habría. Dilo, Will, o sea, ¿tú crees que la motivación no es algo muy importante? No, desde mi punto de vista, la motivación sí juega un papel interesante en el que puede hacer el lifter, pero me parece que no es realmente lo que determina a un buen levantador, sobre todo cuando estamos viendo las cuestiones a largo plazo. Y esto tal vez puede ser por mi formación como entrenador, o sea, yo no espero que la gente vaya un mes al gimnasio y luego se desaparezca, ni 3 meses, ni nada, sino yo espero que esté prácticamente décadas intentando lograr algo. Y entonces, pues las cuestiones motivacionales, esas sensaciones, pues muchas veces son superfluas y van cambiando a lo largo de la historia del lifter. Sí. Y aparte de también, pues están muy relacionadas con las emociones y sinceramente, pues veo que las emociones también pueden ser muy volátiles. Depende mucho de la formación y obviamente de la personalidad, pero pues no son comunes que sean tan estables. De acuerdo, en esa parte sí coincido. Pero Lalo, sé qué es, cuéntanos, digo, desde tu punto de vista o desde tu expertise, o sea, ¿qué es la motivación? Digo, igual creo que es Claro. importante partir de la definición. Sí, sí, yo creo que sí. Justo, ¿no? O sea, la pregunta que le hacíamos a Will al principio, el por qué o para ti qué era motivación, pues tendríamos que generalizar primero y hacer entender a todos los que nos están viendo para que entren en el debate qué es la motivación. La motivación la vamos a entender como todos los factores psicológicos que van a gobernar o van a orientar, vamos a ver la intensidad de la conducta hacia un lugar. O sea, yo cuando me hacía esta cuestión de la motivación, pues creo que es algo muy inherente a toda la conducta humana. O sea, vamos a entenderla desde a lo mejor la parte de que para llegar a algo existen factores que nos van a hacer pararnos, movernos y hacerlo, ¿no? Entonces, desde ahí, desde ese punto general, vamos a entender a la motivación. Ahora, creo que hay algo importante de la motivación que quizá no abordamos en ocasiones pasadas y que sí me gustaría que abordáramos hoy, que justamente tiene muchísimo sentido lo que dice el coach Will, que es que la motivación es diferente conforme al deporte, ¿no? O sea, tiene que ver mucho con las reglas, con quién lo practica, el objetivo mismo del deporte, pues sí, o sea, la motivación va a ser completamente distinta porque pues las mismas personas, creo yo, que lo van a practicar, van a ser distintas, ¿no? Entonces creo que ahí también es un punto importante. Y otro que tocaban que también me gustaría que abordemos en el capítulo, pues es que la motivación no es una constante. O sea, no es como que yo me pare y exista, o bueno, sí, sí existe motivación porque me estoy parando, pero no es como que siempre sé con la misma intensidad. Ujú, ujú. A eso me refiero, ¿no? O sea, es un constructo que no va a ser una sola conducta, o sea, que no va a estar regida por una sola cosa, que van a ser factores, ahorita quizá veamos más a fondo eso, pero, o sea, son muchísimos, ¿no? Para entrar en el tema. Entonces, podríamos hablar de que inclusive la motivación no es la misma a lo largo del tiempo, que inclusive un atleta empieza con un tipo de motivación o con factores dentro de la motivación iniciales, medios, y quizá cuando ya vaya avanzando en el mismo deporte cambien. O sea, eso yo creo que sí es muy importante que todos lo sepamos, porque va a haber también momentos dentro de el camino de un atleta dentro del deporte que pues lo van a hacer que inclusive tenga mucho menos intensidad de esos factores, ¿no? O esa motivación de la que estamos hablando. Entonces yo también coincido plenamente en esa postura. Sin embargo, creo que la motivación por sí misma, o sea, por como un constructo general, sí es, quizá no hablemos de necesaria o innecesaria, sino es inherente al hecho de hacerlo. Entonces, creo que de ahí, partiendo de ahí, podríamos hablar de otros aspectos, ¿no?
Sí, yo creo que justo, o sea, la motivación es como este primer paso que te va a hacer Claro. moverte, o sea, en un inicio. O sea, de hecho, ahí es del siempre estas frases motivacionales, todo que siempre dicen, o sea, pues primero está la motivación y ya después entra la disciplina, ¿no? Pero siempre tiene que haber como este primer paso, que es el que te Ujú. lleva, pues, uno, a pararte en un gimnasio. O sea, dos, o sea, quererte dedicar a el deporte, en este caso al power, y pues seguir mejorando. Y después, o sea, con esta motivación tú vas a empezar a agarrar digo, yo lo veo así, el hábito de entrenar, o sea, le agarras el gusto y ya se vuelve más como entra la parte de la disciplina, los hábitos, pero sí este primer momento yo creo que la motivación es fundamental y como tú dices, va a ir cambiando, o sea, de repente al Sí. principio es, o sea, primero voy a ir al gimnasio, ya después se va a volver, voy a entrenar ya con un objetivo, en este caso power, y puede ir cambiando, de repente es la motivación de una competencia, o romper algún récord nacional, un récord internacional, ir a cierta competencia, o sea, yo creo que eso va, la motivación va cambiando poco a poco según las etapas o sea, de la vida de cualquier persona, en cualquier cosa, pero ya orientada al deporte, a las diferentes etapas que tiene un lifter. No sé ahí, Will, cómo lo ve, o sea, de repente cuando alguien se acerca contigo, yo creería, digo, no sé, corrígeme, o sea, que está motivado porque quiere mejorar. O sea, tal vez es lo que lo hace que se acerque contigo y ya después, o sea, con la adherencia que pueda tener por todas sus circunstancias particulares, ya va otros factores. Lo que pasa es de que creo que la idea de motivación es demasiado reduccionista en la mayoría de la gente. O sea, creen Completamente de que acuerdo. la cuestión de motivación es esta como euforia, no sé si llamarlo así, pero es como esta onda positivista, ¿no? De, ay, hoy ando súper bien y quiero ir al gimnasio y me lo quiero acabar y mañana también y pasado también. Y eso me parece que es muy desgastante, o sea, hasta fingirlo, pues, ¿no? Que Claro. muchos veo que se esfuerzan por eso. Es cierto que es como un motor primero, en donde dicen, quiero hacer algo, deseo hacer algo, y entran, hay un chorro de factores, justo como nos comenta Eduardo. Pero, por ejemplo, lo estoy notando ahorita mucho con este encierro 2.0, en donde mucha gente no tiene equipo, por ejemplo, en casa, y entonces yo les mando rutinas para que pues mantengan sus ganancias o podemos sacar algunas otras en lo que vuelven a tener equipo. Y se nota mucho quién tiene esta idea genérica de la motivación y quién encuentra cómo transformarla, tal vez viendo un poco más a largo plazo, ¿no? Tal vez porque ya tuvieron la experiencia de que en el primer encierro no lo hicieron y ahora ven a sus compañeros que sí les ganaron terreno o por alguna otra razón, ¿no? Pero es que creo que es complicado a veces abordar algo sin el contexto. Y entonces cuando no te das cuenta que tantas cosas pueden intervenir en la motivación, cosas que a veces a muchos no nos gustan, digámoslo así, o que son más duras que la euforia o la emoción de hacer algo, se vuelve complicado. Por eso no me gusta darle tanto peso. Sí. Eh, y me gusta enseñar otras cosas, pero es motivación camuflajeada en realidad, ¿no? Porque sigue Justo. siendo parte de ella, pero no es la idea genérica. Sí. Yo creo que algo que sí abordamos el capítulo pasado fue justo esta diferencia entre lo que es la motivación y como a lo mejor la activación, ¿no? O Ujú. esto que buscamos. Yo creo que tampoco es malo, ¿no? O sea, no es algo que no nos funcione porque en su momento lo necesitamos, no sé, poner una canción, quizá la ropa que te guste un día para entrenar, no sé, ese tipo de cosas sí te llevan, ¿no? A que tú generes justamente digamos, el momento para hacer cualquier cosa o la actividad física. Pero justamente no hay que entenderla como que es lo que significa estar motivado. Yo constantemente he escuchado mucho esta palabra y me parece muy trillada e inclusive como un cliché utilizarla bastante y para todas las cuestiones, ¿no? O sea, hablar de una canción motivadora. Yo no la llamaría así. O sea, yo diría que hablaríamos de una canción activadora para cada persona distinta. O sea, es entrar, ¿no? En esta parte de Ujú. no tratar de hacerla tan chiquita la motivación y pues justo hablar de todos los factores. Creo que si hablamos de ahí empezamos a entender muchísimas cosas y también el tema de la cuarentena. O sea, yo creo que para todos
como persona, no podía evitar tocarlo porque dos, como personas, como atletas, fue como una verdadera, o al menos yo así lo vi, como una verdadera prueba, ¿no? O sea, a ver, es un topón, algo que no puedes controlar, algo que está fuera de ti, y es donde te preguntaste, ¿no? O sea, ¿qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer para seguir haciendo este deporte, ¿no? Y pues yo creo que ahí todos truncamos caminos distintos, algunos pues ahí nos echamos la mano haciendo comunidad, pero al final pues con lo que tuvimos lo pudimos afrontar, ¿no? Hubo quien lamentablemente pues no pudo continuar haciendo al menos de manera física el power, pero yo creo que ahí también fue una cuestión donde todos nos topamos, ¿no? Y vimos que tanto realmente teníamos pues las ganas, ¿no? De hacer power. Entonces yo Y creo estas que ganas el sistema justo serían como la motivación. Digo, yo lo veo así, no sé. Digo, ahí Sí, puede ser que estoy mal, porque justo es lo que te motivó, por ejemplo, en tu caso, en mi caso, a armarte de un home gym. O sea, sí, si hubieras sido pasivo o tu reacción no hubiera sido pasiva, pues no, yo no diría, digo, tú eres el experto, o sea, diría que no tuviste esta motivación para continuar o buscar las opciones para continuar practicando el deporte. O sea, yo lo veo desde esa perspectiva. A mí, en mi caso personal, me motivó a comprar más equipo, a proteger, por ejemplo, mi piso, o sea, armar el gimnasio en forma. O sea, y creo que en tu caso fue algo similar, ¿no? sí. Hablando de esto, es un fenómeno multifactorial, ¿no? O sea, justo, la motivación es pum, un elemento. Pero también pues tenemos otro como por ejemplo el afrontamiento, ¿no? O en este caso que hablábamos anteriormente de resiliencia, ¿no? O Ujú. sea, ¿qué voy a hacer yo? ¿Cómo voy a tratar de sobreponerme a esta situación? Y justamente entra, ¿no? Desde mi personalidad, mi perspectiva, mi historia, muchísimas cosas que económicamente también, ¿no? Si trabajo, no trabajo, tengo la posibilidad, no tengo la posibilidad. A eso me refería, ¿no? Con todos buscamos con lo que teníamos qué hacer. Pero sí, o sea, a lo mejor fue una prueba en donde realmente o hicimos una introyección a ver qué tanto íbamos a buscar el power o qué tanto íbamos a tratar de hacer, ¿no? O sea, ya sea con garrafones, mesas, autocargas, lo que tuviéramos, el continuar practicándolo. Un factor muy importante para mí sí creo que es la motivación que tienes hacia el practicar power, pero pues también entran hasta económicamente, ¿no? Ahí tenemos pues muchos ejemplos de lo que pudo haber pasado también. Lo que pasa es de que también creo que una de las malas visiones que se tiene acerca de la motivación es de que siempre se piensa que es positiva, Ujú, pero sí. en realidad no es así. O sea, si estoy triste y me ponen una canción que me gusta, pero que es triste, Pues para me abajo. voy a tener una motivación a estar aún más triste, ¿no? Y eso puede llegar también a pasar en el powerlifting. O sea, si tengo, por ejemplo, un dolor y este dolor crea cierta motivación, por así decirlo, a fallar un levantamiento, muy posiblemente lo falle, ¿no? Aunque físicamente tenga la posibilidad de no hacerlo. Va a tener un impacto tan fuerte muchas veces en ciertas personas que, 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 que así como puede hacer que inicies un movimiento, te lo puede detener. Y entonces, por eso no se me hace un factor que creo que, o que crea que tengamos que desarrollar, porque tal cual como la cafeína, creo que genera como cierta resistencia. O sea, esta gente que se pone así súper loquita para levantar, que grita y que pide cinturonazos y que pide palmadas, creo que ese efecto también puede llegar a ser cada vez menor. Que no sé si esos son Y los activadores que dice Justo, Lalo, ¿no? O sea, creo que sí son ajá, dos conceptos diferentes. a eso iba. Sí, y ahí también, por ejemplo, entra otro constructo con el que trabajamos, pues que es el enfoque, ¿no? Ese enfoque también puede estar permeado por una sobreactivación. Tú tienes que buscar como, yo creo que lo que te funcione, ¿no? Pero a veces hay gente que por imitar, por que lo vio, porque cree que le puede funcionar, busca estas conductas, ¿no? De golpearse, de que al final te llevan pues distraerte, ¿no? Quizá no mantenerte enfocado no es el objetivo y pum, ¿no? Fallas. Pero también pues entra eso, entra también inclusive el que tú no sientas que tienes el control de una tarea, que básicamente lo conocemos como sentirte ansioso o ansiedad, estar preocupado. O sea, entra todo un mundo, ¿no? De cosas que pueden rodear a una persona
cuando se encuentra a punto de realizar una simple tarea, ¿no? Que nosotros desde fuera la podemos ver de, pum, solo es ejecutar, bajar, bajar y escuchar los comandos, pero dentro es todo pues vaya, muchas cosas, ¿no? Que entran. Pero sí me parece también que no hay que ver a la motivación como siempre ir para arriba o siempre ir para adelante. Yo creo que eso, apenas estaba platicando con Will ahí en Facebook, que yo vi una película, digo, nada contra nadie, pero a mí lo que yo observé de esa película fue justo eso, ¿no? O sea, a ti te decía, tú tienes un propósito y tienes que buscar para que eres bueno y lo vas a hacer. La de Soul. Ajá, ¿no? Y te decía, pero también tienes que disfrutar los pequeños momentos, ¿no? Y yo creo que está bien, o sea, yo creo que sí es necesario, pero no siempre vas a poder mantenerte así. O sea, honestamente no siempre vas a tener las ganas, no siempre vas a poder salir y respirar aire bonito, ¿no? O sea, digo, creo que es muy complicado. Yo creo que el enfoque que debería de tener es que es un trabajo personal que vas a ir buscando, que va a haber, o sea, va a haber altas, va a haber bajas, pero al final, pues, tienes que acercarte a quien tienes que acercarte, ¿no? A profesionales que te ayuden a llegar a esa autosatisfacción o autodeterminación, sentirte pleno, o sea, muchas cosas. Pero es donde yo entonces observo lo mismo que Will. O sea, se malentiende la motivación, se ha manoseado tanto el término que se ha dejado en cosas muy elementales, cuando pues ¿no? Es algo que podemos estar trabajando y trabajando y trabajando, y muy importante que todos sepan pues que no siempre va a ser de la misma manera, ni tampoco va a ser hacia adelante, siempre, ¿no? No siempre va a ser estar muy, muy alterado o muy, muy contento, muy feliz, ¿no? Va a depender personalidad, muchas cosas. Ahí en los comentarios a ver si nos pueden dejar si quieren que hagamos ahí un pequeño análisis de esta película, porque desde el abordaje de la filosofía para aplicado al powerlifting tiene mucha tela. De entrada les puedo decir, tenemos el platonismo representado en el jazzista y el existencialismo representado en 22. Y de ahí mucha, mucha, mucha tela que cortar. La película, digo, ya que estamos hablando de eso, está buena, pero yo, por ejemplo, no comparto el mensaje. O sea, a mí de fondo no me gustó. O sea, esta visión de... Ya compartimos algo. O sea, es así como que yo no empato esa visión. O sea, yo soy más como lo que dice Lalo. O sea, siempre, pues no siempre va a ser algo... O sea, no siempre lo vas a disfrutar, pero pues, o sea, hay cosas que tienes que hacer. Claro. Y la idea también de que cuando no disfrutas algo, o sea, que no siempre es para enfrente y que eso está bien, o sea, que estar mal a veces también está bien, es algo que veo que en la comunidad del lifter mexicano le cuesta mucho. Sí. ¿No? O sea, he visto carreras truncarse por malas rachas y por presionarse mucho al tener una mala racha. Sí, eso es... Ahí hablaríamos de fracaso, ¿no? O sea, de justo, ¿qué haces tú cuando te llega el fracaso en tu momento deportivo, ¿no? O sea, a veces es como, yo entiendo que cuando pasa ese momento, pues no alcanzas a ver lo que podría pasar después o en un momento de superarlo. Es bien complicado, pero sí justo, ¿no? O sea, yo creo que en el contexto social y deportivo no tenemos estas habilidades, ¿no? De poder pues dar paso, ¿no? Y decir, bueno, pues es una mala racha y veré qué sacar de esta mala racha, ¿no? Veré qué puedo aprenderle a esta mala racha. O sea, pues, yo creo que ahí es justo donde la visión de Will, o sea, tiene mucho sentido. O sea, porque esta definición o este concepto de motivación que es tan endeble y tan banal, o sea, justo cuando te enfrentas con este fracaso, pues desaparece. Entonces la gente abandona el deporte. O sea, realmente no entra como este segundo factor donde ya se entra pues un tema de disciplina, un tema de metas bien establecidas, lo que platicamos también la vez pasada, o sea, objetivos claros, o sea, justo como que falta todo este trabajo dentro del lifter, o sea, personalmente y ya también a través de un coach, o sea, donde todo al momento de tener, o sea, yo insisto en esta motivación que es lo que hace que te muevas en un primer momento, o sea, eso canalizarlo y hacerlo algo, o sea, darle una estructura que sea resiliente o antifrágil para que en el caso del fracaso o del no poder, porque es básicamente no cumplir las metas o tener algún fallo en el desempeño o incluso en una competencia, pues uno, el lifter sepa que, o sea, que las metas siguen ahí, o sea, no es porque fracasaste, ya se acabó tu carrera deportiva, pues básicamente eso es algo que inherentemente va a pasar o inevitablemente va a pasar. Y ahí sí entiendo la postura de Will, pero yo sí creo, o sea, que tiene que tener esta chispa
para que inicie. Puede ser positivo, o sea, va a ser positivo para la gente que se acerca al deporte y va a ser negativo Sí, para los que se tiren a la depresión, o sea, va para los dos lados. yo creo que en el lifter, anteriormente en capítulos Will mencionaba, de hecho antes de que fuera mi intervención, porque yo soy súper fan, ¿no? Entonces todo me lo aviento, hablaba sobre el perfil que tiene un lifter, ¿no? Que podíamos inclusive hablar de algo así. Ujú, ujú. Yo creo que sí, de manera general, va a depender, va a haber factores, yo creo que en la motivación hay dos factores principales, ¿no? El factor intrínseco y el factor externo, ¿no? Extrínseco. Esto quiere decir que el factor intrínseco va a depender mucho de, pues, mi personalidad, mis aspectos individuales, mis experiencias, el deporte de donde vengo, mi acercamiento y aprendizaje que he tenido, o sea, depende de todo esto, ¿no? Y a lo mejor el externo podríamos hablar de mi familia, mi contexto social, donde crecí, donde he vivido, ¿no? Con Ujú. quién me he relacionado, o sea, bastantes cosas. Pero una cosa que tienen los powerlifters, primero es que venimos, creo que la mayoría venimos de otros deportes, ¿no? O Ujú. sea, es muy difícil encontrar un lifter neófito Nuevo, que ajá, venga nuevo, ¿no? O sea, que nunca haya tenido experiencia con ningún otro deporte. Porque analizando nuestro deporte, pues es algo ya a lo mejor más específico, quizá un poco más elitista, porque no es tan conocido, no todos Ujú. lo pueden practicar, es, ¿no? O sea, Carito, o bueno, sea, el ya equipo. practicar deporte ya es un privilegio, o sea, Claro, realmente. sí, es un privilegio, ¿no? Al menos en este país. Ujú. Pero entonces nosotros empezamos a ver que las personas que ya llegan al powerlifting, pues ya tienen experiencia de otros deportes, ¿no? Entonces hablaríamos ahí de un perfil. Ahora, ¿qué deportes? Yo a lo mejor me he encontrado con más gente o he observado más gente que viene de deportes como de contacto físico, deportes un poquito como de fuerza, ¿no? CrossFit, Ajá, el, de hecho, eh, ahí creo que también turismo, lo ¿no? había comentado, o sea, de una de las encuestas que puse ahí en el perfil, o sea, la mayoría Ah, del lifter viene de un pasado o de un deporte o de la búsqueda de la estética corporal, o sea, y muy pocos exacto. vienen de otros deportes, o sea, de hecho, pocos vienen de deportes, no sé, como de contacto, o sea, tanto de artes marciales como de deportes como americano o rugby, o sea, son pocos, pero sí los hay. Que eso creo Sí, que entran en un nicho diferente porque, o sea, ya venir de un deporte de equipo a un deporte individual, o sea, ya también el cambio de la mentalidad es algo muy grande, pero creo que venir de la parte estética a la parte del performance, o sea, sí, no es tan grande, o sea, yo creo que no es tan grande el salto. sí, justo, ¿no? Y entonces vamos entendiendo, si hacemos un análisis así, ¿no? Hasta hacemos ahí un estudio, ¿no? Ahorita lo estamos haciendo de manera muy, muy cualitativa, no tanto cuantitativa, pero podemos ir entonces viendo cuáles van a ser las características que va a tener, pues, el atleta, ¿no? De manera general y cierta idea o cierta pauta a cómo llegan con nosotros, el motivo por el cual están entrando en el Power, ¿no? El Ujú. motivo que ellos, vaya, eso es algo ya muy personal, pero entonces sí podemos ir tal vez, o el coach, yo creo que podría ir orientando a su atleta hacia lo que él quisiera construir. Yo creo que eso sí hay una parte, una tarea fundamental que tienen los entrenadores, ¿no? De saber observar y decir, bueno, este me viene de aquí, más o menos yo lo conozco, tengo este acercamiento con él, platico y yo creo que ese primer mes ahí les da muchas herramientas y lo va orientando hacia lo que él quiere buscar en el Power. Ahí ya hablaríamos pues de que cada entrenador tiene sus propios objetivos, ¿no? Pero hablando yo creo que de esa fase de la motivación inicial, ¿no? De este acercamiento que va a tener el atleta hacia el deporte, pues sí, para el siguiente paso que sería el mantenimiento o la adherencia, sí es muy importante la labor que va a hacer el coach, ¿no? Con estos novatos, nuevos entrenos que va adquiriendo. O sea, y tú, Will, compártenos tu experiencia. Híjole, es que también es súper variado, porque Sí, depende mucho de tu perfil. O sea, yo conozco muy buenos entrenadores, eh, pero que a veces no tienen como la oportunidad de brillar tanto, porque sobre todo atacan mucho, o son muy buenos introduciendo gente, por ejemplo, ¿no? Tienen muchos lifters, meten mucha gente nueva, pero por una u otra razón, sus lifters o cambian de entrenador ya que van subiendo de nivel, o simplemente no progresan tanto. Y hay otros entrenadores que, por ejemplo, también son buenos, tienen obviamente sus herramientas y todo, pero agarran o les llegan lifters ya fuertes,
que en donde solamente siguen como su progresión. No me gustaría decir natural porque eso implicaría que ya hay algo preestablecido, pero sí diría que mmm, llevan la misma inercia con la que venían, que obviamente entre más fuerte eres pues se va volviendo un poco más complicada, pero sobre todo creo que el entrenador que podríamos decir necesita más herramientas motivacionales con el buen uso de la palabra es el entrenador que introduce Ujú. o que le da vida al grueso poblacional que siempre va a ser los novatos y de hecho el futuro en el deporte está en ellos. Cuando yo empecé en esto, no tengo tantos años, pero cuando yo empecé en esto, eh, todavía podías pensar en prepararte, llegar a un lugar y ganar. Ujú. La población era pequeña, había todavía categorías, pues no Vacías. desiertas, pero con No, muy sí, poca sí, gente. sí. Una O categoría sea con menos que, de 8 ya no vale. de hecho, había momentos en donde llegabas y tú publicabas ahí, quedé en tercero y había tres, ¿no? Cosas así. Pero actualmente, por por la salud del deporte ya no pasa. O sea, a la gente que se me acerca y dice, oye, quiero ganar en powerlifting, es la de, bueno, a ver, espérate. Seguramente para hacer eso necesitamos unos cuantos años, ¿no? Ya hay gente muy fuerte. Sí. O sea, el deporte evoluciona tanto y ahí es donde dices, épale, necesito encontrar la forma en que gente nueva, con ideas tal vez no tan claras, quiera decir, le entro, quiero hacer eso, quiero luchar por algo que está más difícil de entrada. Y esa es una cosa difícil, sinceramente, ¿no? Ahí, por ejemplo, Lalo, o sea, tú digo, tratando de dar un poquito de herramientas a los coaches que nos ven, o sea, tú qué, así estrategia básica podrías decir, o sea, ¿cómo pueden identificar rápidamente la motivación de un lifter nuevo? O sea, alguien que ni siquiera tiene como muy, o sea, él ni siquiera tiene claro que él lo está empujando, pero cómo el Ok. coach puede traducir esta visión que tiene o este objetivo que le, o sea, yo llego corriendo con Will León, no manches, quiero ser el número uno de mi categoría, quiero ser, que se vea que soy el más fuerte de México, ¿no? O sea, ¿cómo Ok. identifica o cómo podría identificar un coach, o sea, ese tipo de motivaciones para que justo las pueda trasladar y mantenga o se traduzcan en la adherencia que tenga este lifter que lo haga durar en el deporte pues un par de años por lo menos? Sí. Fíjate que como estrategias, no, o sea, bueno, no es que no identifique algunas, sino son complicadas, ¿no? O sea, dar alguna. Yo creo que algo inicial, o sea, así básico, es un acercamiento con el atleta, ¿no? O sea, que el coach lo escuche, genere vínculo con él. A través de eso es como puedes conocer el motivo o la razón por el cual una persona pues está entrando en ese deporte, que yo creo que es muy moldeable, o sea, es muy orientable hacia donde el coach quiere llevar o hacer entender a su atleta que pues no va a poder ganar, ¿no? Y un claro ejemplo creo que sería el permitirle que se equivoque. A lo mejor no que se equivoque en cuestiones muy grandes, sino hablando de escenarios controlados. O sea, darle tú la posibilidad a tu atleta de que por la misma experiencia, pues diga, ay, creo que esto está complicado. Hablábamos algo similar, ¿no? Ujú, sí, sí, sí. En la cuestión pasada, pero ya en una parte más de una entrevista, ¿no? O sea, Ujú. de reducción al absurdo, que era algo que nos platicaba Will. Pero yo creo que en una parte de acción, ¿no? Ya como una estrategia o herramienta, podría ser esa, ¿no? O sea, a ver, ok, a lo mejor lo dejas que se enfrente en su primer meet a algo similar, quizá antes, ¿no? Lo haces que se empape de levantadores más fuertes, que lo hagas que vea, ¿no? Que cuál es el verdadero contexto que tiene el deporte, o que él se equivoque por sí mismo, y pues ahí a lo mejor él hace una reflexión. Creo que sería ahí algo también que podría generar que una persona abandone el deporte. Pero pues al final no podemos hacer que nuestra 100% de población que llega se quede. Ujú. Eso creo que es 100% complicado. Hay intereses personales, hay expectativas, hay experiencias anteriores e inclusive lo que él busca, pues quizá no es, ¿no? Pero a lo mejor con esta parte pues vamos a ir encontrando gente que
a la larga, que es lo que nos interesa, pues se mantenga en el deporte, ¿no? Quizá antes me llegaba uno y ahorita me llegan 5, pero de esos 5 se quedan 3, pues creo que va siendo ahí una buena ganancia para cada entrenador y para el deporte. Digo, creo que eso sí tendríamos que nosotros también plantearlo. Es imposible que todas las personas que llegan se queden, ¿no? Entonces, Ah, igual a y mí me muchos parece llegaron que por error. claro, algunos llegaron por error o esperando algo más, ¿no? Ujú. Sí, también creo que tiene que ver con que, o sea, puede ser que no conozcan bien de qué va el deporte y pues creen que es levantar nada más por levantar, ¿no? Dices, me voy a poner más fuertecito porque está de moda y pues quizá no te gustaba tanto, ¿no? Entonces, Ujú. se vale, yo creo que también se vale. Perfecto. Will, ¿Tú y qué, por tú qué ejemplo, crees? Te iba a decir, ¿tú qué crees, Will, ahí de esa estrategia? ¿Te ha funcionado? Híjole, mira, principalmente lo que, lo que dices de interactuar con el cliente me parece fundamental. Algo que me hizo mucho ruido en algún momento es que uno de ahora sí que diría de nuestros hermanos de España, porque siguen más o menos nuestra misma tendencia de entrenamiento, que son los de entrenamiento basado en la respuesta, eh, montadito de lomo y todos ellos. Tienen una frase, ¿no? Que dicen, deja de ver a los entrenos como números, recuerda que son personas, ¿no? Sí, Y yo veo que eso sí pasa mucho de repente con sobre todo la gente que, no, que empieza a clavarse mucho con el entrenamiento basado en evidencia científica, que vamos a poner entre comillas porque tiene ahí muchas acepciones, en donde dicen, no, pues ya programando y entendiendo cómo va la programación, te puedo hacer progresar, ¿no? O te voy a poner un 5x5 frecuencia 2 ya con eso, nada más te hago sobrecarga progresiva y listo. En el papel es cierto, pero ya cuando lo llevas a la realidad, hay muchos factores que te obligan como entrenador a tener que interactuar con la gente y generar un vínculo, muchas veces afectivo, porque realmente te permite comprometerte con, como entrenador con la seguridad de esa persona, y seguridad así en toda la palabra. Recuerdo mucho un reclamo, les voy a contar, este es anecdótico. Antes tenía una zona, un gimnasio en donde yo tenía chance de todos los viernes de tener reuniones de midlifters. Esto es mucho tiempo antes de que ustedes llegaran, no nos en tocó. donde todos los viernes quien quisiera del equipo se podía reunir. Y estaba bien padre porque de repente había 18 o 20 lifters en la misma zona y pues todos tirando, súper motivados, porque el ambiente entre lifters, la verdad, es muy El clima de motivación especial, estaba ¿no? Es muy muy bueno. Este, y recuerdo mucho que llegó uno de mis lifters que lleva la vida conmigo, o sea, creo que es técnicamente mi primer lifter porque este chavo nombres, estuvo Vicente. conmigo desde físico-constructivismo. De hecho, Wow. ahí nos conocimos en un meet de físico Órale. que estuvo bien chistoso porque me robaron, pero bueno, quedé en segundo esta vez, súper chistoso porque casi se arman los catorrazos no iniciados por mí, pero Pero venga, estuvo ahí divertido, ¿no? habría Pero que. lo conocí ahí y él generamos un vínculo de coach, entreno, tan amistoso que en el momento en donde yo le dije, voy a dejar de ser físico y quiero volverme fuerte, él sin dudarlo dijo, yo también, pero realmente era su camino, o sea, yo se lo comenté porque yo veía que cumplía perfectamente con un perfil en donde él en el físico iba, pues podría ser sobresaliente, realmente tenía un muy buen físico, pero iba a ser muchísimo más sobresaliente en la fuerza, ¿no? Por su personalidad, por el enfoque que le daba a las cosas, por la propia antropometría, biomecánica, lo que quieras ver, ¿no? Y Todo un bueno, poco. está este chavo, ¿no? Entonces, cada vez que yo lo veía, cada vez que él iba a este lugar a entrenar con nosotros, yo lo recibía con mucho cariño, ¿no? Lo abrazo, lo saludo, cosas que ahora ya no nos permite el COVID, pero la manera en la que yo lo saludaba era muy eufórica. Y en esos mismos días iba, por ejemplo, una de mis lifters femeninas. Ella tenía muy poco tiempo conmigo y como que aún no se había desarrollado esa amistad, esa confianza.
Y cercanía, en ¿no? lo personal me gusta mucho mantener la distancia, sobre todo con las lifters femeninas, porque quiero que se sientan en un lugar seguro de que el coach no las está acosando, de que el coach no les está ahí. Todas estas cosas que tenemos que cuidar para realmente mantener nuestra profesionalidad, ¿no? Y entonces recuerdo bien claro el reclamo. ¿Por qué a él sí lo abrazas? ¿Por qué a él sí lo quieres? De seguro por eso progresa más. Y todos así sacados de una, ¿no? De qué pasa. Y me acuerdo que lo único que pude atinar a decir fue la de, pues es que tiene más tiempo conmigo, ¿no? Y, y ese día estuvo así súper complicado porque ya nada más se sentía así la tensión. Y es de que es difícil explicarle de repente esto a la gente de que un coach, pues literal, tiene que vincularse de alguna manera con sus entrenos y cuando no se logra esa vinculación, lo más saludable es dejarlos ir. Lo más saludable es canalizarlos con alguien más, hablar directamente con ellos. Afortunadamente no me ha pasado muchas veces, pero sí tengo 3 experiencias bien marcadas en donde yo no era el coach necesario para esas personas. Y eso está bien, o sea, también hay que entenderlo, ¿no? La personalidad, lo que necesita alguien para mejorar en un deporte, pues no se va a encontrar en una sola persona. No podemos ser en nuestra personalidad o nuestro perfil como entrenador un todólogo o un entrenador de amplio espectro, ¿no? No se puede. Nada, aparte como dice Lalo, ¿no? O sea, tiene que generar este vínculo tanto de confianza como de, o sea, pues en este caso un poco de cariño, si quieres verlo así, o sea, un vínculo afectivo, porque, o sea, entra todo el tema personal, ¿no? O sea, como dices, si nada más fueran números o si los entrenadores vieran solamente números, pues incluso ya hay opciones de inteligencia artificial, ¿no? Ya está ahí la aplicación de Juggernaut, Las Juggernaut. apps. ¿no? O sea, tú Ajá. nada más le pones tus datos, pagas y te dan tu programación. O sea, pero pues creo que entra más la parte, digo, al final, pues, todos somos emociones, ahí como Lalo nos ha dicho varias veces, hay varios elementos. O sea, ahí sí entra tanto la parte de la confianza, pues sentirse seguro, sentirse respaldado. Entonces, o sea, sí, si no se ha desarrollado este vínculo, posiblemente, pues sí, o sea, lo mejor es, y hay cierta fricción, pues lo mejor es dejarlo ir, ¿no? Para que quieres una relación tóxica. Pero al final, o sea, al final, o sea, hay diferentes tipos de personalidades y no todas van a empatar, o sea, y no tendría por Claro. qué, o sea, también, o sea, sí, hay muchas opciones, digo, así como también hay varias tendencias o métodos de entrenamiento que sirven para cada una de las personalidades, digo, más allá de la evidencia que lo respalde, pues habrá quien le guste una programación lineal porque pues, funciona con su forma de ser, con su vida, hay quien le Le gusta acomoda. otro tipo de programación porque también se le ajusta y pues ahora sí que ahí para gustos hay colores, ¿no? O sea, creo que y justo, o sea, mientras sigan progresando, pues creo que no hay ningún problema. Y el mismo deporte, ya, sí, que ahorita antes de que, porque creo que ya nos pasamos un Ya poquito, casi, ya pero yo casi. creo que el mismo deporte trata de generar comunidad, ¿no? O sea, independientemente de que haya, pues, quien a lo mejor lo vea por competir y traiga estas ideas de otros deportes, yo creo que el Power en general sí busca hacer muchísima comunidad. Y si partimos desde ese principio, ¿no? Que todos tratamos de apoyarnos en un cierto modo, pues el vínculo entre entrenador, coach, entreno, pues sí, yo creo que es más fuerte, ¿no? O sea, es ahí muy, 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 muy cercano, ¿no? A lo mejor no buscas que sea tu amigo, pero sí esta confianza, yo creo que hay una transferencia, ¿no? Al menos en la parte emocional del afecto, entonces no lo veo mal mientras le sea funcional a las dos partes, ¿no? Ahí ya habrían muchas otras cosas como siempre, pero partiendo desde ahí yo creo que sí es algo natural, ¿no? Que se da en el deporte al menos en el power. Mira, fíjate que ahí yo, o sea, yo comparto esa opinión, lo voy a decir, pero sí he escuchado argumentos en contra. O sea, justamente por el tema de, o sea, al final es un deporte competitivo, o sea, la naturaleza del deporte es competitivo. O sea, no tendrías por qué estarle aplaudiendo al que posiblemente te va a ganar. O sea, también, o sea, creo que Claro, es comunidad con la gente de tu equipo y que te apoya, pero siempre va a haber, o sea, siempre hay rivalidades, sí, siempre va a estar, o sea, el justo roce por... competitivo, ¿no? O sea, es inherente al deporte. Ujú. O sea, va a haber, ¿no? Quien trate de hacerlo, pero al menos hasta ahorita creo que en la experiencia que he visto en los pocos meets que llevo, he visto más de comunidad que de competencia, más de cooperación, Ujú. pero vaya, yo creo que hay quien quiera busca lo que necesita, ¿no? Entonces, y lo va a hacer al final de cuentas. Es que necesitas una
salud emocional muchísimo más desarrollada para poder diferenciar la competencia en tarima a otros ámbitos. Sí, al ámbito Y personal. esto lo puedo decir desde mi experiencia, o sea, yo en tarima durante mucho tiempo tal vez alcanzaba podio, pero hay una temporada en donde ya no alcanzo por diferentes factores. Ahí no solamente ha sido por mi capacidad como entrenador, sino también tiene que ver mucho la vida y las otras prioridades. Pero Sí. eh, esto no quiere decir, o sea, o no debería de relacionarse con el pensar que la otra persona te ataque personalmente. Ujú. O sea, que alguien cargue más que tú no lo hace tu enemigo, Ni ¿no? mejor persona que tú, Exacto, No lo exacto. hace mejor persona, que no es lo una de las hace, cosas que yo creo que sí, Que hay quien se, mucha se gente cree, lo tampoco lo ¿no? hace vincula, más ¿no? sapiente, ¿no? Ujú. O Sí, sea, hay tiene más muchos virtud. factores y es que lamentablemente, desde mi punto de vista, la gente tendría que conocer un poquito más ahí como de la lógica, me parece, porque Del mucho esto sentido cae en común. falacias, ¿no? Ah, también. Sí, 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 Exacto. justo. Y entonces, ese tipo de cosas solo habla directamente de la salud emocional de alguien. O sea, cuando una persona no puede diferenciar, por ejemplo, una crítica al trabajo de una crítica personal y lo toma inherente a él, pues venga, que entonces ahí hay un problema, pero no de la persona que está expresando su crítica, sino de la persona que lo está recibiendo. Ujú. Sí, o sea, al final digo, una cosa es confundir una, o sea, una crítica con un ataque, o sea, los ataques personales pues creo que nunca están justificados, pero cuando es una crítica constructiva o destructiva de cualquier forma, o sea, siempre debe ser recibida pues como tal, ¿no? O sea, y puede que de ahí saques algo positivo o un aspecto de una reflexión que te lleve a una mejora, pero siempre creo que, o sea, sí hay mucha gente que se toma la crítica como un ataque personal. Entonces ahí sí, y como dices, pues, es un reflejo de todo lo que traen. Digo, ahí Lalo es el experto en esa parte. Pero pues si a una persona no acepta la crítica, pues está, creo que ahí es más un reflejo de él que del propio mensaje o del contexto que se le está dando. Pero digo, es que, Sí, sí, sí. híjole, ya entrar, vamos a tomarnos unos minutitos más. Pero, o sea, es que Vamos a realmente, acabar dando terapia aquí. o sea, yo creo que, por ejemplo, el powerlifting, o sea, es un deporte muy civilizado que mucha gente lo trata como un deporte de contacto salvaje. O sea, vemos a la gente que, digo, un poco sin salirnos o tratando de regresar al tema de la motivación, o sea, que tiene esta activación, esta motivación, como tú decías, ¿no? O sea, los golpes, o sea, vemos que los cinturonazos, los manazos, incluso hasta la propia amonia, vemos gente que se golpea la cabeza, o sea, y pues eso no necesariamente es, o sea, tiene que ver con el deporte y no hay alguna relación directa, pero hay quien le funciona. Pero justo creo que el del Power, digo, para mí es un deporte muy civilizado porque realmente pues no, o sea, es algo que está ahí muy estandarizado, es una barra diseñada específicamente para ese tipo de movimientos, unos discos, o sea, realmente no hay, Pues, no hay tú eres como quien lo mucha ejecuta, violencia. ¿no? Sí, sí, ¿Mandé? también, ¿no? Sí, tú eres quien lo ejecuta, ¿no? O sea, al final en tarima pasas tú y O no hay sea, nadie a más los discos que la aunque le barra. grites no se van a espantar o no van a pesar menos. No, pero son parte, ¿no? De ciertos rituales que quizá acá hay una parte en que les llamamos conductas, como supersticiosas, ¿no? O sea, es una relación que tú haces con una respuesta y que no necesariamente la causa, pero tú lo relacionaste así, ¿no? Y vaya, esa conducta tú crees que si la llevas a cabo, te va a funcionar. Que creo que ahí yo creo que entraría esa parte, ¿no? De que si no hago tal cosa tan específica antes de mi levantamiento, no lo voy a hacer, ¿no? Sí, Gritarle a digo, los Pero hay de demás. paréntesis, rituales a rituales, paréntesis, a mí ¿no? sí Ah, me gustan también. los golpes. O sea, Sí, sí, ¿no? Ahí depende si te gustan los golpes y eso. o sea, leves también, Ahí, no en los leve, manos, ¿no? que te cae la mano Claro, marcada. nuestro principio sería no te dañes físicamente, ¿no? O al menos yo creo que yo partiría de ahí también, ¿no? Que hay gente que, insisto, o sea, yo he visto gente que se golpea la cabeza así, que en el Sí, IPF está prohibido, pero en otras federaciones, incluso se llegan a sangrar la frente por golpearse con la barra, o sea, y los de estos manazos que siempre luego están ahí los memes, ¿no? De que le dejan la mano marcada, las cachetadas que a veces noquean a alguien. dicen, dicen que son unos buenos de esos. Nunca me ha tocado, pero a mí me dijeron una vez, no sé.
Yo creo que ¿No? ya no salimos mucho del tema. Pues, Sí. híjole, es que la verdad es que se pone muy buena la plática. No sé, ahí vamos a ver si Lalo nos quiere acompañar para Sí, otros episodios y ya salirnos un sí. poco del tema de la psicología y ya hablar de otros temas. Pero pues por hoy creo que sería todo. Lalo, ¿dónde te pueden encontrar? Lalo Figui en Instagram, Facebook personal Eduardo Figueroa y pues hay cualquier cosa que necesiten. Igual sería bueno que publicáramos en la semana, ¿no? Si quieren escuchar algún tema sobre psicología o algo relacionado al deporte en esta materia, yo creo que sería muy bueno también, ¿no? Saber qué quieren conocer y pues nosotros ahí lo debatimos, ¿no? Está interesante. Perfecto. Will, ¿dónde te pueden encontrar? Will Trujillo en Facebook y Will-IGP en Instagram. Perfecto, pues yo soy Enrique y este es Lister Magia. Nos vemos en la que sigue.